Atención a víctimas en torno a los hechos ocurridos, como ya se señaló, el pasado 19 de junio en Nochistlán, Oaxaca. Buenas tardes, señoras, señores legisladores. Es verdaderamente un honor compartir este diálogo con todas y con todos ustedes. Estoy convencido, en primer lugar, de que esta reunión de trabajo fortalecerá los lazos de colaboración entre el Gobierno federal y el Poder Legislativo en torno a algo que nos convoca a todos: la atención a las víctimas de estos lamentables hechos. En fechas recientes, el Estado mexicano en su conjunto ha enfrentado circunstancias que lo han puesto a prueba. Hay que decirlo, casos como Ayotzinapa y Nochistlán nos enfrentaron a algo nuevo, a algo diferente. Han significado un enorme reto para México, para sus instituciones, para toda la sociedad. Estos casos paradigmáticos, por su complejidad, han significado una prueba de fuego para la Ley General de Víctimas, por cierto, y lo voy a comentar desde ahorita, de la cual no ha salido muy airosa, y las instituciones que de ella emanaron, entre ellas la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ante este reto, hemos tenido que actuar con creatividad, lo voy a decir con inventiva, para solventar cuestiones eminentemente normativas que obstaculizan la atención. Entiendo que algunas de ellas ya fueron tratadas en la pasada reunión que tuvieron y voy en su momento voy a profundizar en ellas. Pero sobre todo hemos de actuar con sensibilidad, con el compromiso de ayudar a quienes han sido víctimas de estos terribles hechos. Por tanto, agradezco enormemente de todo corazón esta invitación y la voluntad política de todos los grupos parlamentarios. Eso fortalece al Estado en casos como este. Al celebrar esta reunión, juntos podemos trabajar para generar acuerdos y vislumbrar soluciones para aquellas personas que en estos momentos se encuentran sufriendo. Trataré en el contexto de lo que iré mencionando de ir respondiendo a las preguntas que la senadora presidenta nos ha ido planteando como tema de discusión con mucho gusto. Como inicio de la discusión, exactamente. Desde que se conocieron los hechos el propio 19 de junio, el Pleno designó a la comisionada Susana Pedrosa de la Llave como encargada de supervisar de manera inmediata qué estaba sucediendo, la atención. La comisionada Pedrosa conformó un grupo inicial de trabajo especial de seguimiento con el fin de dar atención, si era necesario para nuestra parte, a las víctimas, dar atención de nivel. Desde ese momento, la comisionada Pedrosa sostuvo comunicación con el presidente de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con autoridades estatales, con el propio doctor Luis Raúl González Pérez, así como el segundo visitador, para ofrecer la colaboración o la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la medida en que fuera necesaria. Dicha comunicación hasta hoy es constante. Reconozco el trabajo inicial que realizó la comisionada Pedrosa y así como el apoyo permanente de mis colegas comisionados Julio Hernández Barros y Adrián Franco Cebada. Concluido ese trabajo inicial de la comisionada Pedrosa, he de decir también que el propio 20 de junio la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solicitó medidas cautelares a la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca para garantizar la atención médica y urgente de todos los lesionados, para que se realizaran los estudios de gabinete necesarios, para que se hicieran los traslados de emergencia que se requerían, etcétera. Desde el inicio se solicitó eso a la Secretaría de Salud y a las autoridades locales. Concluido el trabajo inicial de la comisionada Pedrosa, personalmente supervisé la atención directa a las víctimas, en coordinación con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Roberto Campa Cifrián. Desde el inicio se ha trabajado coordinadamente con distintas dependencias del Gobierno federal, entre las que se encuentran, por supuesto, con amplia relevancia, la Secretaría de Gobernación, que hemos estado muy cerca de ellos en colaboración, la Secretaría de Salud, la SEDATU, SEDESOL, CEP, Secretaría de Economía y el DIF. La Comisión Ejecutiva
de atención a víctimas ha estado abierta al diálogo sin restricciones ni condicionamientos. Yo personalmente, en mi carácter de presidente, he escuchado a todas y cada una de las demandas de las víctimas. Hemos trabajado con gran disposición y apertura en un buen número de reuniones, tanto con las víctimas como con sus representantes y las organizaciones que las acompañan, en Nochistlán, en Oaxaca, en la Ciudad de México. Hoy mismo por la tarde, la y los comisionados sostendremos una nueva reunión con las víctimas en las instalaciones de la Comisión Ejecutiva, con el fin de acordar una estrategia de atención y muy específicamente este tema de las solicitudes de reembolso que nos están señalando. Entendemos las reservas, y sé que es un tema que también platicaron hace un momento, entendemos las reservas que las víctimas pudieran tener en su acercamiento al gobierno, las entendemos. Por ello trabajamos para atender puentes de confianza que se irán reforzando mediante el cumplimiento de los compromisos asumidos, en la medida, estoy seguro, de que nosotros podamos, haciendo malabares, si se quiere, con la ley y con el reglamento y con tanta disposición, vayamos pudiendo cumplir con las necesidades, se irá generando ese ámbito de confianza, estamos seguros. Atención inmediata, que es uno de los temas que mencionó la senadora presidenta al inicio. La SEAP ha brindado atención psicológica y médica, así como atención médica a diversas víctimas, tanto en Nochistlán como aquí en la Ciudad de México. Hemos estado presentes en más de 5 ocasiones en Nochistlán, atendiendo las necesidades de las víctimas. Gestionamos junto con la Secretaría de Gobernación una caravana de servicios de salud en Nochistlán para realizar valoraciones y canalizar a las víctimas a instituciones de salud, no solo en Oaxaca, sino también en la Ciudad de México. Realizamos junto con la Secretaría de Gobernación gestiones para el traslado y admisión de 5 víctimas directas y una indirecta a diversos hospitales de la Ciudad de México, además de brindarles un seguimiento personalizado y acompañamiento. Además, el pasado domingo, la Comisión Ejecutiva posibilitó el traslado y alojamiento de 106 personas. Eso ha corrido a cuenta y cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entre ellas, lo que preguntaba la senadora Gómez del Campo, niñas y niños. Estas personas están siendo valoradas en este momento por un grupo de médicos de la Secretaría de Salud para definir la estrategia de atención médica. Para ello se instaló una brigada en el lugar donde están siendo alojados. Hasta las 12:15 de hoy se habían revisado 150 personas médicamente, se habían revisado hoy en la mañana, pues en el transcurso de esta mañana, médicamente a 150 personas, a las cuales ya se ha canalizado a 3 de ellas al Instituto Nacional de Rehabilitación, a 2 al Instituto Nacional de Neurología y 3 más al Hospital Manuel G. González, y siguen las atenciones y las canalizaciones. Por lo que respecta a la asesoría jurídica, las y los abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dan seguimiento a 2 carpetas de investigación que corresponden a 8 personas que lamentablemente perdieron la vida derivado de los hechos. A la pregunta que mencionaba la senadora presidenta en relación con los policías, también se ha dado seguimiento a las carpetas de investigación en las cuales los policías son víctimas y también se les está dando acompañamiento como víctimas de delitos. Retos de nivel político. La Comisión Ejecutiva ha trabajado incansablemente para acercarse a las víctimas y proporcionarles los servicios que ofrece la institución para garantizar todos sus derechos que la ley les concede. Actualmente contamos con algunos puentes de confianza con las víctimas a través de los interlocutores que ellos han designado para ello. La Comisión Ejecutiva ha establecido todos los mecanismos para garantizar la confidencialidad de sus datos personales y que no se les criminalice o revictimice. En este sentido, hemos estado abiertos a trabajar con aquellos en quienes las víctimas han depositado su confianza. Hemos optado por acercarnos a las víctimas a través de quien ellos tienen mayor confianza.
y así obtener nosotros también la confianza de ellos. Como es el caso en su momento de la Defensoría de los Derechos de Oaxaca, con cuyo titular nos reunimos el sábado pasado horas, todo el personal técnico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Asimismo, seguimos trabajando muy de cerca y en constante comunicación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lleva la investigación del caso, y por supuesto con las autoridades de la Procuraduría General de la República en relación con sus propias investigaciones. Permanece el reto de fortalecer los lazos con las víctimas, de encontrar la manera de garantizar sus derechos de forma más expedita posible, lo anterior a pesar de las dificultades normativas e institucionales a las que nos enfrentamos. Como comisionado presidente me he reunido personalmente con víctimas en más de 4 ocasiones para escuchar de viva voz todas y cada una de sus necesidades y exigencias. Trabajamos de manera coordinada con todas las dependencias estatales y federales que tienen capacidad de dar respuesta a las demandas de las víctimas. Hemos dispuesto de todos los medios que nos faculta la actual Ley General de Víctimas para que éstas puedan acceder a recursos económicos de manera inmediata, una vez que se cumplen los requisitos que actualmente imponen la ley y su reglamento. En atención a lo anterior, el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas autorizó el pasado martes 19 de julio un fondo de emergencia por 2 millones de pesos con el fin de que puedan ser pagados los gastos de alimentación, transporte, atención médica, así como gastos funerarios de quienes perdieron la vida. Cabe mencionar que este fondo es revolvente, así que los recursos están disponibles para garantizar los derechos de las víctimas. No es que sea un límite, pues, sino con eso se abre. Será necesario incorporar a las víctimas al Registro Nacional de Víctimas para que puedan acceder a los recursos del fondo de emergencia y posteriormente a una reparación integral. Esto es fundamental y estamos viendo la manera de concretarlo. Además de las medidas de ayuda y asistencia que se implementen de ahora en adelante, debe de accederse al fondo para garantizar el reembolso de todos aquellos gastos en los que las personas han incurrido a consecuencia de estos lamentables hechos. Gastos que realizaron con muchísimo esfuerzo y que no pueden comprobar. Hay que decirlo claramente, y ahí es donde tenemos que tener toda la iniciativa para entrarle y buscar soluciones y sí reembolsarles, ¿no? Pero sí ha sido un galimatías, por decirlo de alguna manera, encontrar una solución porque la ley establece otras cosas. Por eso les digo que nos está poniendo frente a un reto muy importante este hecho y a la ley le está generando condiciones de revisión. Tenemos que tener en cuenta que estos gastos han significado un golpe brutal a la economía de estas familias, por lo que debemos de garantizar cuanto antes que los recursos del fondo cumplan su propósito, que las víctimas no afronten solas circunstancias tan desfavorables. Atenderemos médicamente a todas las víctimas, les apoyaremos jurídicamente para la presentación de las denuncias correspondientes, así como todo el proceso legal, si ellas lo desean, porque también es voluntario para ellas, tienen un acompañamiento también jurídico de sociedad civil y nosotros también tendríamos que respetar en su caso esta decisión. Pero si ellas, las víctimas, quieren nuestro acompañamiento, lo tendrán absolutamente. Brindaremos y gestionaremos todos los apoyos médicos, psicológicos, de trabajo social necesarios para que las víctimas puedan recuperar su proyecto de vida. Ayer y hoy, con las víctimas que se trasladaron aquí, hemos estado haciendo trabajo social, apoyo psicológico, apoyo médico, etcétera. La realización de la reunión de hoy por la tarde con las víctimas permitirá generar acuerdos para construir soluciones que transformen la vida de estas personas. Señoras y señores legisladores, las personas a quienes estas circunstancias han lastimado profundamente tienen derechos garantizados por la Constitución y la Ley General de Víctimas. Corresponde ahora trabajar para que estos derechos se conviertan en una realidad palpable, que en verdad transforme sus vidas. Los retos frente a este y otros casos son enormes y es claro que la Comisión Ejecutiva no puede operarlos en solitario. Para ello requiere la coordinación interinstitucional del gobierno y de medidas de tan gran magnitud como el desafío que enfrentamos. Reconozco en este punto el trabajo y acompañamiento de la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Casos como Nochixtlán
demuestran que si bien hemos generado importantes avances en materia de víctimas, aún queda mucho por hacer. Estos lamentables hechos afectaron la vida de las personas, de sus familias, de una comunidad y de una sociedad entera. Por tanto, la respuesta del Estado debe estar a la altura de lo que merece la sociedad completa. Les pido, señoras, señores legisladores, con todo respeto, que nos ayuden a que cuando una víctima o un grupo de víctimas toquen las puertas de una institución del Estado mexicano, la respuesta sea ágil y no burocrática, que la atención sea humana y no revictimizante. La Ley General de Víctimas requiere una transformación de gran calado, a la altura de las circunstancias. Quisiera poder expresarles en este breve tiempo lo difícil que resulta acceder, que eran unas preguntas que hacía la senadora Gómez del Campo, lo difícil que resulta para las víctimas acceder a los recursos del fondo para reembolsar la atención médica que las víctimas ya pagaron, para costear un servicio funerario digno, para garantizar que las víctimas tengan dónde dormir, qué comer en su camino hacia la justicia. Ahora mismo, para poder traer al grupo de víctimas de la comunidad, destinaremos alrededor de 2 millones de pesos para garantizar el traslado, alojamiento, alimentación de estas personas. Estos recursos, señoras y señores legisladores, debieron salir del presupuesto, salieron más bien del presupuesto operativo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y sin embargo, tenemos un fondo millonario, por decirlo de alguna manera, que no puede ser utilizado para esto de manera inmediata y por eso lo tenemos que hacer de los recursos operativos de la institución, por las dificultades que genera el mecanismo de fondo en el acceso, lo cual es una contradicción. Perdónenme que sea tan explícito, pero ese es el problema con el que tenemos ahora. Estos recursos, señores y señores, debieron haber salido, bueno, del fondo, pero inaccesible y por tanto debemos encontrar salidas emergentes que a veces parecen insostenibles. De esta magnitud es el problema al que nos enfrentamos. En este sentido, hubo un respetuoso llamado a las señoras, a los señores legisladores, para concretar esta profunda reforma a la Ley General de Víctimas que permita a la Comisión actuar de manera más eficaz y rápida para proteger y acompañar a las víctimas en sus legítimas demandas de atención, justicia y reparación. Reformar la Ley General de Víctimas no es solo necesario, es urgente. Apelo a su sensibilidad. Invoco a su conocimiento profundo de los temas que aquejan al país y confío en su compromiso con las víctimas. La Ley General de Víctimas es, en numerosos aspectos, revictimizante. Y no es algo que se pudo haber detectado quizá en un principio, es lo normal. Es una ley novedosa, generosa, amplia en concesión de derechos, pero obviamente cuando se hizo no se conocían cómo podrían operar los mecanismos. Hoy, a 3 años, sabemos dónde están los huecos, dónde se debe corregir y creo yo que debe hacerse, si me lo permiten, de una manera lo más pronto posible. Es imperativo, pues, transformar dicha realidad. Muchísimas gracias. No sé si contesté todas, pero intenté por lo menos. Muchas gracias, senadora. A la orden, senadores diputados. Muchísimas gracias al maestro Jaime Rocha.